Abran sus Biblias. Si no tienen Biblias, ahí en el pasillo aquí hay Biblias en español y también en inglés. Aquí en el pasillo hay Biblias en español y en inglés. Y si no tienen Biblia y quieren llevarse una de esas Biblias, eso es un regalo de parte de la Iglesia Bíblica El Rino. Abran sus Biblias al libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. El libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. Vamos a estar en capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Perdón, 5. Gracias. ¿Quién le gusta el salmón? ¿A quién le gusta el salmón? Bien saludable, ¿verdad? Bueno, dicen que es saludable. A mi señora le gusta el salmón. A mí está bien, más o menos. Yo prefiero el catfish. Pero el salmón. ¿Ustedes saben la obra de la vida del salmón? ¿Ustedes saben un poco cómo es la vida del salmón? Les voy a educar un poco. Y este pastor va a hablar de pescados hoy. El salmón del noreste del Pacífico es una de las especies de pescados migratorias más espectaculares y completa un dramático ciclo de vida para desovar o para poner huevos solo una vez en su vida. Dentro de su fibra genética hay un instinto que los impulsa a realizar un viaje monumental desde sus lechos de desove de agua dulce río abajo hasta el mar. Allí pasan varios años nadando miles de millas, alimentándose de los ricos recursos del mar, desarrollando el tamaño y la fuerza que necesitarán para un único viaje de regreso a su corriente de agua dulce para desovar o tener huevos. ¿Quién aquí ha mirado un documentario que cómo viven los salmones, el salmón? A lo largo de su ciclo de vida se enfrentan a numerosos peligrosos, tanto naturales como provocados por el hombre. Después de 2 o 5 años en el mar o el océano, el salmón comienza su viaje instintivo desde el agua salada hasta los ríos y arroyos de agua dulce donde nació. Esta migración de río arriba presenta una serie de peligros y los supervivientes de este viaje son pocos. Entonces no muchos salmón viven o sobreviven. En promedio, solo dos desde su nacimiento llegan a sus lechos de desove, o donde salen los huevos. Si ya han mirado los documentarios, está el salmón y luego el salmón va contra la corriente del río, ¿verdad? Para poner sus huevos. ¿Y qué hay en medio del mar y donde van a dar sus huevos? Hay osos. Han mirado documentarios donde los osos les encanta el salmón, porque tienen el aceite de todo eso. Entonces, de todos los salmón que hay, llegan como 2 o 3 a nomás a poner sus huevos. Eso es valentía, nadando contra la corriente del río para desovar o poner sus huevos. ¿Qué es la valentía para nosotros? ¿Cómo tú defines la valentía como cristiano? ¿Cómo? No tener miedo. No tener temor. ¿Es difícil de tener esa valentía? ¿O es fácil de tener esa valentía como cristiano? Hacer lo que hacen todos los demás o ir contra de esa corriente. Como cristianos somos como el salmón. Vamos contra la corriente del mundo. Entonces he titulado el mensaje de hoy esto. Y es aquí donde vamos. Ser cristiano es tener valentía e ir contra la corriente de la esclavitud del pecado y decir: déjame ir, déjame ir. Ser cristiano es tener valentía e ir contra la corriente de la esclavitud del pecado y decirle al pecado: déjame ir. Vamos a resumir lo que hemos aprendido de los principios de Éxodo. Si se acuerdan, los últimos capítulos de Génesis, es lo que siempre trato de explicar. Que
este libro, muchos están nerviosos, les da miedo, les da temor de leer este libro. ¿Por qué? Es como cualquier otro libro. Es como una película. Para entender la historia tienes que comenzar desde el principio. Y al principio comenzamos con Génesis. Y sabemos la historia de Génesis, como Dios hizo y obró la humanidad, la creación en 6 días. Últimamente hubo un fracaso y Dios tenía que expulsar a Adán y Eva. Y es ahí donde entró el pecado. Es ahí donde Dios comenzó una obra redentora para restaurar la humanidad y la creación. Pero aquí es donde Dios obra bien diferente. Él usa a los hombres. Él usa la humanidad para traer restauración al mundo. Entonces, los últimos de Génesis encontramos a José y sus hermanos que se han reconciliado, su padre, su familia, se han venido todos de la tierra de Canaán, se han venido a vivir en Madián, en Gosén, en Egipto, porque si se acuerdan, el faraón, el rey, levantó a José como gobernador de todo Egipto, porque José había interpretado los sueños del rey, del faraón, diciéndole que va a haber 7 años de abundancia de comida, luego va a haber 7 años de hambre. Y se realizó todo esto, pero no antes de que el faraón, el rey, había levantado a José para gobernar y dejarlo encargado para que levantara la comida, la alimentación por 7 años. Y luego miramos que por los 7 años después, todo el mundo hubo un hambre, incluyendo la tierra de Canaán. Eventualmente, los hermanos que habían vendido a José a la esclavitud se reconciliaron y toda la familia se vino a vivir. Ahora adelantámonos 400 años. José ha muerto, los hermanos han muerto en Egipto. El faraón que conocía a los hebreos ha muerto y se ha levantado otro rey, otro faraón que no conoce a los hebreos, que mira a los hebreos como cucarachos. Mira a los hebreos como un enemigo porque son tan numerosos que él se pone nervioso y se dice en sí mismo: ¿qué tal si se levantan contra mí? O si se levantan con mi enemigo y se presentan contra mí. Entonces, ¿qué es lo que hace un líder que le entra los nervios? Los esclaviza. Por 400 años son esclavizados. Y entra ahí la historia de Moisés. En capítulo 1 de Éxodo, José y sus hermanos mueren. El faraón nuevo desconoce el pueblo hebreo y en temor a sus números ordena que maten todos los bebés varones, esclavizando al pueblo hebreo. Capítulo 2. Moisés nace en secreto, es criado por su propia madre y la hija de faraón lo adopta. Y Dios mira a su pueblo sufriendo. Capítulo 3. El encuentro de la zarza ardiente, nos encontramos. Moisés ahora ya tiene 80 años. Él se ha escapado de la tierra de Egipto porque había matado a alguien. Y Dios lo envió al desierto a vivir por 40 años. Moisés ahora tiene 80 años. Y Dios le presenta a Moisés en la zarza ardiente. Y Dios ahí comienza a comisionar a este hombre, a este hebreo, a este pastor, para usarlo como instrumento de Dios como libertador de su pueblo. Capítulo 4, miramos el encuentro de la zarza ardiente, en la entrevista divina. Y Dios da instrucciones a Moisés: tú vas a ser mi instrumento para sacar mi pueblo de Egipto. Tú vas a ir contra el faraón y vas a decirle que los deje ir. Moisés tiene preguntas, tiene dudas, tiene temor, como cualquier persona que viene a la fe en Cristo. En los últimos de capítulo 4, Moisés acepta la obra que Dios le ha puesto a él. Moisés regresa a Egipto, en Madián, donde él estaba viviendo. Se reúne con su hermano Aarón y los ancianos de Israel. Les explica cómo Dios ha escuchado sus gritos de libertad y que Dios está listo para liberarlos
de la opresión, de la esclavitud de Egipto y del faraón. Ya está todo puesto, ya está todo preparado, ya las instrucciones han sido recibidas. Moisés y su hermano Aarón y todo el pueblo hebreo de Israel están listos para tomar el siguiente paso. Y es aquí donde tomamos el primer paso a la historia de hoy. Versículo 1 de capítulo 5. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. ¿Quién es este Faraón? Acuérdense que estamos hablando de estamos desconectados de esa nación como por 3,500 años. Faraón. Esta confrontación requirió un valor tremendo y Moisés y Aarón deben ser elogiados por su obediencia a Dios al hacerlo. Faraón no se parecía en nada a un servidor público. El faraón se consideraba un dios. El faraón, la gente, el pueblo egipcio lo miraban como un dios. No un servidor público como el presidente del PRI, o el presidente del PAN, o el presidente de los Estados Unidos. No, el faraón era considerado un dios. Todo el público vivía para servir al faraón. Su poder y autoridad eran supremos y no había constitución, no había ley, no había legislatura superior o siquiera remotamente igual a él. Se decía que los faraones eran hijos del sol, eran amigos de los dioses más grandes de Egipto y se sentaban con ellos en sus propios templos para recibir adoración junto a ellos. Una inscripción de un faraón en un antiguo templo egipcio da la idea. Y decía la inscripción: yo soy lo que era, lo que es y lo que seré, y nadie ha levantado mi velo. El faraón era más que un hombre, se consideraba un dios y los egipcios estaban de acuerdo. Habiendo crecido en las cortes reales de Egipto, Moisés lo sabía bien. Pero también sabía que Faraón era solo un hombre. Con la autoridad del Dios vivo, Moisés confrontó a Faraón. ¿Se acuerda cuando Moisés en el último capítulo se fue de Madián? ¿Se fue con qué en la mano? La vara de Dios, el poder de Dios. Y es aquí donde se confronta con el Faraón. Y le dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Versículo 2. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos, Aarón y Moisés. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. ¿Ha salido el Dios de los hebreos? ¿Ha salido el Dios de la Biblia? ¿Ha salido el Dios del universo a un encuentro en tu vida? ¿Te has tú encontrado con el único Dios poderoso del universo? ¿Has tenido tú ese encuentro de zarza ardiente en tu corazón, en tu vida? Moisés sabe que hay solo un Dios verdadero y a él no le importa que el mundo considere a este faraón como Dios. Él tenía la vara, el poder de Dios en su mano, él sabía la verdad y él tenía una obra y él se le presenta con valentía con su hermano. Ahí el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Este es el mismo Dios de los hebreos que está de nuestro lado también.
Moisés había visto la gloria de Dios en la zarza ardiente. Había oído el gran yo soy anunciar el mensaje de salvación. Había recibido la llamada de Dios, acompañada de señales maravillosas. No sabemos cómo exactamente pudieron entrar al palacio del faraón, del rey, pero Dios los permitió. Y no sabemos si los ancianos hebreos de Israel también fueron con ellos. Aquí está silencio la palabra de Dios. Dice que nomás se presentan Moisés y su hermano Aarón. Y lo que le dice el Moisés: déjanos ir. Le rogamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Entonces aquí Moisés le está diciendo al rey, al Moisés: déjanos ir para poder ir a sacrificar, para poder ir a adorar a nuestro Señor por 3 días. Sabemos nosotros la historia, ¿verdad? Que cuando salen de Egipto no salen por 3 días, ¿verdad? Salen para adorar a Dios y salen para ser liberados completamente de las manos de los egipcios y de Faraón. Entonces, Dios le dijo a Moisés que no le diera toda la historia al Faraón. Le dijo: diles que nomás vas a adorar por 3 días. Yo he estado en esta época también, en esta época en mi vida anteriormente, cuando yo hacía excusas para no estar rodeado con el pueblo de Dios. Yo hacía excusas para no rodearme con el pueblo. Yo hacía excusas para no venir y adorar a nuestro Señor Todopoderoso, verdadero del universo. Yo trabajaba los domingos o los días de reposo, ya sea que sean los domingos o los sábados. ¿Tienes tu valentía si trabajas, decirle a tu jefe, a tu mayordomo, que tú quieres estar en un lugar para adorar a Dios y que te dé tiempo libre para salir? Muchos cristianos lo corren a uno. Pero fíjense lo que hizo Moisés: no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Muchos problemas son evitables si ponemos y apartamos un poco de tiempo para nuestro Dios Todopoderoso. Pero muchos cristianos no hacen ni eso. Yo he estado allí. Yo he estado en temporadas de mi vida cristianos que no, la iglesia no, yo puedo ir cuando yo quiera, el dinero es más importante. Aquí Moisés le dice al faraón: dice el Dios Señor que nos permite 3 días para ir a salir a adorarlo y sacrificar como pueblo. ¿Tienes tú esa misma valentía? O quizás no trabajas los domingos. Y yo entiendo que pasan cosas familiares. Le voy a decir la verdad. Cuando escucho: no puedo ir a la iglesia porque tengo familia en el pueblo. Tráetelos a la iglesia. Tráetelos a la iglesia. Qué mejor tiempo, qué mejor oportunidad de llevar a alguien a Dios, especialmente si están afuera de la familia y el pueblo, que traerlos a la iglesia. No, yo voy a salir de paseo. Voy a ir al lago, voy a ir a pescar. Voy a ir a lo que me dice Luis. Le digo que a muchos de después. No puedo ir hoy porque tengo esto y esto. Tráetelos. No hagas excusa para decirle al pastor, o ya sea quien sea, que no puedes ir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Si no sea que vengas, hombre, nosotros como iglesia o individual, pestilencia o espada contra nosotros en nuestras vidas. Muchas familias sufren, matrimonios sufren, hijos sufren, porque no hacemos tiempo para reposar con nuestro pueblo.
Estas no son mis palabras, son las palabras de nuestro Señor Dios. Y aquí está la valentía enfrente del faraón. La fe vence al miedo y hace que los hombres sean audaces en su vocación y ofrezcan sacrificios. Versículo 4. Pero el rey de Egipto les dijo, puedo imaginar que aquí el rey se le presenta a Moisés y a Aarón y comienza a reírse en burla. ¡Ja! Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió el faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Le dice el faraón a Moisés, qué tonterías, hay mucho que hacer, es más importante el trabajo que tienes enfrente de ti. El faraón aquí representa el mundo. El faraón aquí representa al diablo. El faraón aquí representa cualquier cosa que nos va a impedir acercarnos a Dios. El faraón aquí representa cualquier cosa que no nos va a permitir buscar a Dios. El diablo, el mundo, las familias, cualquier cosa que diga no te rodees, no te juntes, no adores, no sacrifiques. Eso es el faraón. ¿Qué faraón tienes en tu vida en este momento? Que te está impidiendo acercarte a Dios. No nomás digo de la iglesia. Estoy hablando, ¿qué te está impidiendo que puedas levantarte temprano o antes de acostarte en la noche y leer la palabra de Dios? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué es el faraón de tu vida? Es que, Joel, es que si yo hago esto y esto o me involucro con la iglesia, con el pueblo, no tengo tiempo, hay mucho trabajo, es lo que está diciendo el faraón aquí. Hay mucho que hacer, tengo mi familia, tengo que criar a mis hijos, tengo que trabajar, tengo que echarle el lonche. Me acuerdo cuando era en mi niñez, mi mamá se levantaba a las 5:30 de la mañana a echarle el lonche a mi papá. Era fiel, a las 5:30 le preparaba, tenía la lonchera. Yo no tengo tiempo para Dios. Yo no tengo tiempo para la iglesia. Yo no tengo tiempo para el pueblo. Yo no tengo tiempo de rodearme con una hermana, un hermano. Yo no tengo tiempo. No tengo tiempo. Todo mi tiempo está usado. Qué lástima. Versículo 6. Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces. Entonces Moisés y Aarón les dan las instrucciones que Dios les había dado a ellos dos, a ambos, y se lo dieron al faraón, al rey. Y el faraón se burla. ¿Qué tienes? ¿Qué tonterías? Váyanse de aquí. No, ustedes no me importan. Y fíjense lo que dice el faraón después de que se va. El faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes, y les dijo, ya no darán como antes paja para el pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan por sí mismos, pero se exigirán de ellos la misma cantidad, de ladrillos que hacían antes, no la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. ¿Qué es otra palabra para perezosos? Ociosos o arrastrados. Por eso claman y dicen, déjanos ir y ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. ¿Qué es paja? Basura. ¿Cómo? Basura. Basura. Sí, algo sí. Puede ser cualquier pedacito de algo. Basura.
costillas de trigo, zacate. ¿Por qué se le mezclan con el ladrillo? No, para que se queme bien el ladrillo. ¿Se qué? Se queme. Se queme bien. Ok, eso es perfecto. ¿Qué es otra razón que se pueda usar eso? La paja. Yo he escuchado que cuando mezclas la paja con ladrillo se hace más fuerte el ladrillo, ¿verdad? Se pega más. Entonces, hasta estos momentos, los hebreos no estaban encargados de colectar eso. Yo creo venía como algo, estaban encargados otros a colectar la paja. Y los traían a los hebreos. Y los hebreos simplemente agarraban lo que ya habían colectado otra gente y lo mezclaban con el lodo. Y hacían los ladrillos. Ahora, sabiendo que Moisés y Aarón han ido a Faraón, el Faraón se enoja. Y les hace la vida más dura. Y le dice, ¿sabes qué? Ahora ustedes van a estar encargados. No nomás de hacer los ladrillos, también de colectar la paja. De colectar la basuría. Pero más que eso, fíjense lo que dice el Faraón. Que tienen que colectar la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No se les acabará lo más mínimo porque son arrastrados. Entonces el Faraón dice, van a tener que colectar la paja, pero no se les va a quitar la cantidad de ladrillos que necesitan que hacer en el tiempo que se necesita que hacer. Ahora tienen que hacer 2 obras y no se puede disminuir la cantidad de ladrillos. Está haciendo la vida de los hebreos más difíciles. Es que el faraón no creía en Dios, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién aquí ha sufrido en sus trabajos? ¿Quién aquí ha sufrido en sus lugares de empleo donde miran que tú eres un cristiano, una cristiana, ya sea tu mayordomo, un compañero trabajador, trabajadora, y te hacen la vida difícil? ¿Por qué? Porque eres de Dios. Tú eres diferente. Tú vas a la iglesia. Tú lees tu Biblia. Tú no echas maldiciones. Tú eres un buen obrador. Respetas a la gente, respetas a tu mayordomo, respetas a tus otros compañeros. Hay faraones en nuestras vidas. Faraones que quieren hacer la vida más difícil porque tú eres de Dios y tú quieres hacer la obra de Dios. Y muchas veces son familia. Muchas veces son nuestros trabajadores. Muchas veces son nuestros mayordomos. Nuestros jefes. Nos hacen la vida más difícil. Los ladrillos del antiguo Egipto estaban hechos de arcilla humedecida con agua y luego puesta en moldes. Una vez que estuvieron lo suficientemente secos para sacarlos de los moldes, se colocaron en filas sobre una superficie plana y se expusieron al sol, que gradualmente los secó e endureció. Cuando se reforzaban con paja, los ladrillos de barro secados al sol eran un material de construcción resistente siempre que pudieran protegerse de la lluvia directa. Algunos ladrillos se hacían con paja y otros sin ella. Y el faraón se burlaba del llamado de los israelitas y del sacrificio y la adoración. No tengas miedo a hablar de Dios. No tengas miedo de decirle que tú, a los que te rodean, que tú vas a la iglesia. No tengas miedo de decirles que yo soy cristiano, yo soy hijo y hija de Dios, sabiendo que quizás se van a burlar de ti. Te van a hacer la vida más difícil. Vas a ver dificultad porque eres escogido de Dios. El faraón dio sus órdenes, instrucciones. Los hebreos ahora salieron, versículo 10. Pues
los capataces del pueblo y sus jefes, y hablaron al pueblo y dijeron, así dice Faraón, no les daré paja. Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hayen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces, las instrucciones son recibidas al pueblo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo, acaben su tarea diaria, como cuando tenían paja, y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? ¿Por qué no han terminado? Versículo 15. Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron al faraón y dijeron, ¿por qué trata usted así a sus siervos? Acuérdense, los últimos de capítulo 4, sabiendo que Dios había enviado a Moisés y a Aarón al pueblo de Israel para ir al faraón, para ser liberados, estaban de acuerdo con todo lo que había dicho Aarón y Moisés. Y adoraron, porque Dios los había escuchado. Y ahora estos son los mismos hebreos que están diciendo esto. ¿Por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo, según diciéndonos, hagan ladrillos. Y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó, son perezosos, son arrastrados, muy arrastrados. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues vayan y trabajen, pero no se les dará paja, sin embargo deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Si tú sufres en tu vida por tu fe en Dios, en Cristo, ya sea por medio de tu familia, ya sea por medio de tu trabajo, ya sea por medio de un trabajador, ya sea por medio de tu cónyuge, ya sea por medio de nuestras amistades, Dios lo permite. Dios lo permite. Dios lo permite. Hay un propósito. Un propósito. Dios permitió todo esto. Se podría decir que Él lo diseñó. En teoría, Dios podría haber liberado a Israel de Egipto sin que estos se opusieran. Sin embargo, sabía que eso no era bueno ni lo mejor para ellos. Que para que hicieran la transición de esclavos a gente libre de la tierra prometida, era absolutamente necesario hacer algunas pruebas y estiramientos. Tú nunca vas a ser completo. Tú nunca vas a hacer lo que Dios quiere de ti si no sufres. Sadrach, Mesach y Abednego, 3 compañeros de Daniel, cuando estaban viviendo en Babilonia y los 3 fueron entregados, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron entregados al horno. Nabucodonosor los metió al horno porque no lo querían adorar como rey, como ídolo. Pero los sacó Dios del horno a los 3, ¿o no? No, no los sacó. No los sacó, los permitió que entraran al horno, al fuego. Al fuego entraron. Pero ¿saben quién estaba allí en el fuego con él? Había una 4ª persona. Era Jesucristo, era la preencarnación. Y como dijo Nabucodonosor, hay alguien ahí aparecido como el Hijo de Dios. Muchas veces Dios los va a permitir a ustedes, a ti y a mí, entrar al fuego, entrar al sufrimiento para que salgan mejores cristianos, para poder entender qué es lo que Dios quiere para tu vida. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron no deben disminuir su cantidad
diaria de ladrillos. Al salir de la presencia del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón. Acuérdense que ellos sabían lo que iba a suceder. Ya sabían que Dios se les había presentado a Moisés y a Aarón, y la obra iba a ser que Dios los iba a permitir ser liberados. Pero ahora van y regresan a Moisés y a Aarón, en el versículo 20, que los estaban esperando y le dijeron: mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues no nos han hecho odiosos ante los ojos del faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndolos a una espada en la mano para que nos maten. Mucha gente, cuando viene el cristianismo, cuando viene a Cristo en la iglesia, levantan su mano: yo estoy listo para obedecer, seguir a Dios. No están preparados para el sufrimiento que van a recibir. Es como un choque. Bueno, Dios, Joel o pastor, ¿no dijiste que ibas? Yo nunca he dicho que la vida cristiana es fácil. De hecho, va a ser más difícil porque la vida ya es difícil como era antes. Ahora va a ser más difícil porque muchas de nuestras familias nos van a rechazar. ¿Por qué? Por nuestra fe cristiana, porque muchos de nosotros venimos de familias con diferentes trasfondos religiosos. Y lo que pasa es cuando vienen a Cristo y se dan el choque que o me va a resultar que voy a perder una abuelita, un abuelito, ya no me quieren hablar. No, mejor sigo como andaba antes. Yo he estado aquí en esta iglesia dando consejo y han venido gente a Cristo. Se entregan sus vidas a Cristo y luego 2, 3, 4, 5, 6 meses están viviendo la vida pecaminosa que estaban viviendo antes. ¿Por qué? Porque no pueden tomar el sufrimiento que reciben de sus familias. Mejor seguir lo que estaban haciendo antes. Y fíjense lo que dicen aquí los hebreos: nos hiciste odiosos ante los ojos de Faraón. Nuestras vidas cristianas nos hace odiosos con nuestras familias, con nuestros trabajos. Mejor voy a regresar a echar maldiciones. Voy a hablar como hablaba antes. Me voy a rodear de los que son borrachos en mi vida. Me voy a rodear con la gente que tenía antes, porque no puedo soportar apartarme de ellos, porque ahora no tengo familia. Tu familia nueva es Cristo. Tu familia nueva es la iglesia. Y si sigues adelante, ¿sabes lo que estás haciendo? Si regresas a lo que eras antes, te estás esclavizando de nuevo a las maneras, a los caminos del mundo, a la esclavitud del pecado. Entonces la gente le dice a Moisés: nos hiciste odiosos ante el rey. Ellos preferían regresar a la vida que tenían antes. Versículo 22, entonces, ahora Moisés se volvió al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine al faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada para librar a tu pueblo. Yo he estado aquí también en esta iglesia, otras iglesias, y piensan porque se someten a la obra de Dios, ser cristiano, leer la Biblia, que el sufrimiento no va a venir. Piensan que la vida cristiana es como un mago. Si yo hago esto, Dios va a hacer esto para mí. ¿No dijiste tú, Señor, que ibas a hacer algo bueno? Desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Dios te va a librar, pero se requiere tiempo. Se requiere que entres al sufrimiento. Se requiere que seas rechazado, que hablen mal de ti, que se burlen de ti. Romanos 6, 16, 18. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia.
El Moisés fue al faraón. ¿Has orado contra el diablo? El diablo, el Satanás, es el faraón de nuestros pecados. Le has dicho al faraón de tu pecado: déjame ir. Déjanos ir. Debería ser el grito de cada cristiano a la esclavitud del pecado. Pero muchas veces lo que sucede es: no me regreso. Prefiero regresarme a la esclavitud del alcohol, del vino, de la cerveza, de la infidelidad en mi matrimonio. Prefiero regresarme a la esclavitud de la gente en mi familia que no tiene y no quiere hacer nada de Dios. Prefiero ser aceptado por lo feo, por el pecado, por la esclavitud, que ser rechazado por Dios. Ser cristiano es tener valentía y ir contra la corriente de la esclavitud del pecado y decir: déjame ir. ¿Le has dicho tú al pecado que tienes quizás ahorita en tu vida: déjame ir? ¿Le has mirado a la cara de tu pecado en tu vida y le has gritado: déjame ir? Te has presentado ante el faraón de tu pecado y le has dicho: déjame ir, yo tengo una obra en Dios, yo quiero adorar, yo quiero glorificar, yo quiero sacrificar mi vida ante Dios. Déjame ir, yo ya no soy tuyo, yo ya no soy tu esclavo. ¿Has gritado eso ante tu pecado? ¿O todavía estás? Porque el pueblo se quería regresar. La vida había sido hecho dura para ellos cuando el mundo vino contra ellos. ¿Has dicho esas palabras en tu vida al pecado? ¿Qué pecado tienes ahorita en tu vida que no quieres dejar ir? ¿Qué pecado tienes en tu vida en este momento que te ha atado en tu vida? Que te está diciendo: no tienes tiempo para Dios. No te voy a permitir que vayas a adorar a Dios. No te voy a permitir que vayas a la iglesia. No voy a permitir que te acerques a Dios. Sigue haciendo lo que has hecho y aquí estás bien. Es lo que te dice el diablo. Sigue haciendo lo que siempre has hecho, es lo que dice el pecado. Déjame ir, debería ser el grito de cada cristiano cuando viene a Cristo y cada día estamos en nuestras vidas cristianas. Padre Celestial, gracias. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Tú veniste, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Se presentó ante la muerte, se presentó ante el diablo, el mundo. Y por medio de su sangre que fue derramado sobre la cruz, dijo: deja ir mi hijo, deja ir mi hija, deja ir esta criatura. Tu Hijo Jesús es nuestro Redentor, Señor. El Redentor que nos saca de la esclavitud. Sabemos que es difícil seguir adelante viviendo una vida cristiana. Sabemos que es fácil regresar a donde caminábamos antes. Es fácil regresar al camino de pecado. Es fácil de regresar a nuestras costumbres. Pero tú tienes recompensas para nosotros. Señor, te pedimos que vayas con nosotros, que nos des la valentía para ir contra la corriente del mundo, contra la corriente de todo Egipto que tenemos en nuestras vidas, para poder decir: déjanos ir, para poder ir y sacrificar y adorar y a glorificar y acercarnos a nuestro Dios. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.